Subraya que dentro de las responsabilidades del mantenimiento moderno está muy destacado el ciclo de vida del activo. No es solo repararlo cuando se rompe. Esto quiere decir que los activos actualmente están dispuestos para durar en el tiempo, no solo para ser desechados o intercambiados. Dentro del documento citado hay una matriz que viene dictada por las responsabilidades de cada uno de los actores dentro del departamento de mantenimiento. Y los actores son el gerente de mantenimiento, el planificador, el programador, el técnico y el responsable de almacén de repuestos. En esta matriz se define varias responsabilidades como definir objetivos y presupuestos, planificación, programación, ejecución de reparaciones, gestión de stock y repuestos, análisis de mejora continua, garantizar la seguridad y cierre de órdenes de trabajo. Cada uno tiene sus responsabilidades y directamente cuando hablamos de cada uno de sus puestos, hablemos de lo que son principalmente lo que actúa o en lo que está involucrado el gerente. El gerente es el aprobador, es el que se encarga de ver los costos y de aprobar las actividades de mantenimiento. El planificador es el responsable de que existan los repuestos, la mano de obra y el tiempo para poder ejecutar las actividades de mantenimiento. Es bastante diferente al programador porque el programador es el que tiene la comunicación directa con la producción. Este puesto de programador tiene que ver con los tiempos de parada dentro de la empresa para ayudar a conectar las actividades de mantenimiento con los tiempos de parada dentro de la empresa y que no se vea afectado el proceso productivo. Los técnicos son directamente responsables de la actividad en sí del mantenimiento. Son los que tienen las herramientas en sus manos y son los que llevan a cabo estas actividades que son programadas. Y el almacenista es el encargado de la gestión de los repuestos. Es importante destacar que el papel del planificador es un papel bastante global. ¿Por qué? Porque él se comunica directamente con el gerente, tiene comunicación con el programador y también con los técnicos y el almacén. El planificador es el eje central de las actividades de mantenimiento, porque él es el que se encarga de que los repuestos estén en el momento, de que los técnicos estén con tiempo para hacer las actividades y que estas actividades estén programadas junto con el programador y que no existan tiempos de parada no estimados dentro de las actividades de la empresa. Resumiendo en gran medida todo lo que corresponde al departamento de mantenimiento, podemos ver que las actividades y las personas encargadas tienen que tener ciertas habilidades para buscar un perfil de una persona que sea encargada de planificación, pues tenemos ciertas cosas que tenemos que tomar en cuenta. El planificador, citando el documento técnico, cita lo siguiente. Para el perfil que se tiene que buscar para un planificador, requiere una formación como ingeniero o técnico superior en mecánica, electricidad o industrial. Tiene que tener una experiencia mínima entre 3 a 5 años en labores de mantenimiento de campo. También debe tener ciertas habilidades blandas, que es la capacidad de organizar, la atención al detalle, excelente comunicación y debe negociar con compras y técnicos. Es importante esto de la comunicación porque el perfil de planificador requiere estar constantemente conectado con el eje central del proceso y los mantenimientos. Y debe aprender a utilizar herramientas o debe ya utilizar herramientas de software de mantenimiento como el SAP, el PM, el Fractal, etc. Son softwares MMS o CMMS para el proceso de mantenimiento, que lo que hacen es englobar todo lo que es costos, tiempos, órdenes de trabajo, personal en un solo software, lo que ayudará al planificador a ejecutar sus labores de manera óptima. Vamos a mencionar algunas diferencias que están destacadas dentro del documento técnico, como las diferencias entre el planificador y el programador. El planificador es el qué y el cómo. Él se encarga de que la tarea sea realizable,
Es importante destacar el realizable. Esto quiere decir que deben haber herramientas y conceptos ya estudiados y listos para hacer la labor del mantenimiento. Ya cuando le hablo de herramientas, ya sean repuestos, planos, guías de paso a paso para realizar labores de mantenimiento, y los conceptos, pues, es el conocimiento que se debe trasladar a los técnicos para realizar la labor del mantenimiento. En cambio, el programador es el que se encarga de poner la tarea en el calendario. Es asignar a la persona específica según la disponibilidad de la producción. Es lo que hablábamos anteriormente, un poco sobre que este puesto del programador era el puente entre la operación y las labores de mantenimiento, que deben estar bien relacionadas para no tener tiempos muertos, ni paradas de emergencia, ni algo que pueda entorpecer la producción. ¿Por qué se toma esto como un puesto crítico? Sin un planner o un planificador, los técnicos pierden hasta un 60% de su jornada buscando herramientas, esperando repuestos o tratando de entender qué deben hacer. Un buen planificador convierte este tiempo perdido en tiempo de llave en mano, aumentando drásticamente la confiabilidad de la planta. Esto citado dentro del documento técnico. ¿Qué quiere decir esto? Que ¿por qué este puesto es importante? En realidad, lo importante es el tema de los costos. Los tiempos muertos, las paradas de emergencia y las labores retrasadas de mantenimiento lo que generan son costos a la empresa o a la producción. Por lo que planificar de manera efectiva las labores de mantenimiento nos va a permitir invertir directamente en el departamento de mantenimiento y que este no sea un gasto para la empresa, sino que sea una inversión a largo plazo donde va a haber resultados en los costos de producción y evitar todos estos gastos repuestos por intercambio adicionales. En la tercera parte, que estamos entrando ya a la tercera parte, vamos a hablar sobre la interrelación organizativa. Cómo la producción debe conectarse con las labores de mantenimiento y el departamento de mantenimiento debe conectarse con las compras y el almacén. Menciona el documento técnico que el mantenimiento no es una isla y debe coordinarse con la producción y el aprovisionamiento. Esto quiere decir que debe haber una coordinación directa dentro de la empresa con las labores de mantenimiento. Y también se relacionan las actividades de seguridad, que es garantizar los protocolos de trabajo para que las labores de mantenimiento sean seguras y la producción esté operando de manera segura. Veamos ahora lo que detalla este documento. Detalla la importancia de la cadena de suministro sin una interrelación veraz. El mantenimiento se detiene por falta de repuestos y de gestión de stock. ¿Qué quiere decir esto? Que si no existe una comunicación directa con el departamento de compras, las labores de mantenimiento se van a ver afectadas directamente. Las órdenes de trabajo van a tener que ser aplazadas, los tiempos se van a tener que reprogramar para las labores de mantenimiento. Por eso es importante llevar esta relación con el departamento de compra y suministro. La gestión de recursos humanos. Cito, explica la necesidad de perfiles técnicos capacitados y la gestión de la formación continua. Esto quiere decir que la empresa debe intentar o ver que exista la necesidad de acondicionar a sus técnicos, formarlos en distintas áreas de mantenimiento, capacitarlos para las labores con herramientas o maquinaria muy especializada y que estos tengan todos los conceptos claros para poder llevar las labores de mantenimiento a cabo. Y por último, la finanza y la contabilidad, que es fundamental para la aprobación de presupuestos de inversión, gastos operativos, viendo en el mantenimiento como una inversión en la vida útil de los activos, no solamente como actividades de reparación, sino que es una inversión para los activos. Voy a mencionar los aspectos claves de la interrelación, y que es el flujo de información, la unidad de mando y coordinación, indicadores comparativos como KPIs, que son métricas de efectividad global del equipo.
Dentro de la unidad de mando y coordinación debe haber una estructura de mando donde existan jerarquías para poder llevar una cadena de información efectiva y órdenes eficaces. Los flujos de información, como los sistemas informativos gerenciales, conectan el mantenimiento con el resto de la empresa. Tener este tipo de información como ERP o CMMS, que eran los software que mencionábamos de manera anterior, lo que hacen es conectar a la empresa con las labores de mantenimiento. Vamos a mencionar los modelos de organización que podemos ver dentro de una empresa, que pueden ser de dos tipos y también mixto, que son centralizada, descentralizada, y la manera mixta es la unión de estas dos. La centralizada nos permite tener un solo taller, un mando para toda la planta, y su ventaja principal es que el personal y las herramientas son especializadas. Para la descentralizada es un departamento de mantenimiento por área. Se asignan equipos permanentes y secciones específicas de la empresa, y la ventaja es que hay una respuesta mucho más rápida y hay mayor conocimiento del equipo local. La mixta combina células locales para emergencia con un taller central para grandes reparaciones o proyectos. Este modelo es el más eficiente y el que se suele implementar en empresas o plantas grandes. Cito dentro del documento técnico: para profundizar en los modelos de organización centralizada y descentralizada con rigor técnico, se recomienda un documento en específico que es Gestión del Mantenimiento Industrial de la UPB. Ahí se puede ver que dentro de ese documento, en los capítulos centrales, se muestran las ventajas y las desventajas de cada modelo organizativo, analizando cómo impactan en el tiempo de respuesta y en los costos. Por último, vamos a ver un cuadro comparativo de cómo el departamento centralizado y descentralizado se desenvuelven. Por las ventajas del departamento centralizado vamos a ver que hay optimización de recursos, hay menor inversión en herramientas duplicadas, hay una especialización que facilita tener a expertos en un solo lugar, y la estandarización, que usando un solo método de trabajo para todos los encargados de mantenimiento o técnicos. En lo descentralizado, la ventaja es que existe una mayor rapidez, hay respuesta inmediata y el técnico está al lado de la maquinaria. La especialización es operativa, el técnico se vuelve el dueño del equipo y detecta las fallas por sonidos, vibraciones, etc. Y existe también una mejor comunicación. Es estrecha la relación entre las operaciones y la producción. Las desventajas del centralizado son que existen tiempos muertos, mucho tiempo perdido trasladando al técnico, falta de pertenencia, el técnico no conoce a fondo el funcionamiento día a día de la máquina o los vicios de la maquinaria, y es un poco más lento la respuesta. Las desventajas del descentralizado habla de un mayor costo. Se duplican herramientas, bancos de trabajo y stock local. Está la subutilización. Si hay fallas en su área, el técnico puede estar ocioso, mientras que otra área está colapsada con trabajo. Lo ideal, o para lo que está dirigido el departamento centralizado, podría decirse que es para empresas pequeñas o medianas, concentradas en una sola nave industrial. Y para los departamentos descentralizados serían plantas con procesos muy diferentes entre sí, ubicadas en edificios separados o ubicaciones geográficas diferentes. Y viendo el último esquema, que es el mixto, que es la unión del descentralizado con el centralizado, que es el que se ve mayormente dentro de las empresas, es que hay gran flexibilidad, hay células rápidas en el día a día y el taller central para grandes reparaciones. Entonces, existen estos pequeños departamentos para ver lo que va sucediendo día a día, y para las reparaciones mayores o para los mantenimientos programados
con mayor tiempo, existe este taller que es un poco más grande, que se encarga de ese tipo de tareas. Hay un equilibrio en la carga del personal central que apoya al que está en área de producción. Y la carrera técnica. Se habla de esto porque los técnicos pueden rotar, pueden estar un tiempo en las zonas de producción y también estar un tiempo en el taller, lo que les da mucho conocimiento y un mayor desarrollo de los conceptos del mantenimiento. La desventaja de este modelo es que existe una complejidad de mando. Requiere una comunicación excelente para evitar órdenes contradictorias. Puede que existan líderes dentro de las cuadrillas en la producción y también existan líderes en los talleres centrales, lo que puede generar una descoordinación ante las labores de mantenimiento. Y la gestión administrativa llega a ser un poco más difícil de coordinar y tiene que ser dentro de un software de mantenimiento. Esto va directamente relacionado a empresas que sean grandes industrias, que sean complejas, como petroquímicas, fábricas con alta automatización y también empresas que tengan distintas ubicaciones dentro de la región. Ahora veamos cómo elegir y cuáles son los criterios de selección de cada una de estos modelos de departamento de mantenimiento. Para tomar una decisión final, se sugiere, tras ver las variables de la empresa, ver la dimensión física, el aspecto de criticidad de los equipos, qué tan críticos son los equipos ante las labores de mantenimiento, y el presupuesto para herramientas, que eso es bastante importante. Como hablábamos de las dimensiones físicas, si recorrer la planta toma más de 10 minutos, el modelo centralizado puro fracasa en tiempos de traslado. La criticidad de los equipos: si una máquina parada cuesta miles de dólares por minuto, necesita sí o sí una estructura descentralizada o mixta. Y los presupuestos de herramientas: si la herramienta de diagnóstico son muy costosas, la centralización es obligatoria para la inversión. ¿Por qué se toman estos tres aspectos en los cuales se puede tener cierta flexibilidad? Porque dentro de las empresas, cada empresa es diferente. Se toman estos tres puntos para mirar de mejor manera cómo funciona la empresa y cómo el departamento de mantenimiento puede actuar de manera efectiva y eficaz ante las labores de mantenimiento. En conclusión, se puede comentar que dentro del departamento de mantenimiento, los roles que son el gerente, el planificador, el programador, los técnicos y el encargado de stock del almacén, cumplen un grupo o un conjunto de engranajes que deben funcionar a la perfección. Todo esto dentro de una empresa que ya esté seleccionada y que esté evaluada para las labores de mantenimiento. Puede existir que el personal o una sola persona cumpla el rol de dos, quizás el planificador y el programador. El gerente también puede ser parte de las actividades de planificación. Todo esto depende de la empresa donde se seleccionan las actividades de mantenimiento y cómo se conforma en su totalidad pues el departamento. Esto es una vista quizás un poco amplia de cómo el departamento de mantenimiento puede desenvolverse dentro de una empresa y cómo son las formas óptimas de hacerlo, de manera centralizada, descentralizada o mixta, y bajo los criterios que mencionamos por último, que son las dimensiones, el tipo de equipos que se maneja dentro de la empresa y también los presupuestos que se manejan para las actividades de mantenimiento. Todo esto nos lleva a tomar las decisiones de cómo este departamento se conforma y se selecciona para que sea lo más óptimo, eficaz y eficiente.